Buenas tardes, amiguitos de Pasito Migratorio. Como ustedes saben, yo tengo un nuevo proceso que es revisión de paroles para ayudar a la gran mayoría a resolver por qué su parol ha durado tanto tiempo en UCI sin ser revisado o sin ser aprobado. ¿Ok? En la gran mayoría me he conseguido una problemática en común y es el mal uso de la tabla que están viendo en la pantalla en este momento, que realmente se le llama la guía de la pobreza y que sine qua non, amigos, sine qua non, UCIS nos pide que la utilicemos para guiarnos si el patrocinador o el sponsor puede pedir a ciertos números de beneficiarios. ¿Ok? En pocas palabras, si nos sirven para ser elegibles. ¿Ok? O si esa persona está, ese patrocinador está calificado para solicitar beneficiarios mediante el programa del parol humanitario. Entendamos que esta tabla la actualizan todos los marzos de cada año. Lo preocupante aquí es que vengo observando que utilizan la tabla de años anteriores, por supuesto que quedan por debajo del rango que hoy día está pidiendo UCIS. Empiezo a explicar la tabla de la pobreza para que logren entenderla de la mejor manera. En la primera columna tenemos los beneficiarios que ese patrocinador puede tener, ¿ok? En la segunda columna tenemos la guía del 100% de la pobreza que no nos las piden para este tipo de proceso como el parol humanitario. ¿Por qué? Porque eso es únicamente para las Fuerzas Armadas o solicitantes especiales, llamémoslo de esa manera. ¿Cuál vamos a copiar nosotros? La guía de la pobreza, el 125%, ¿ok? De la guía de la pobreza nos vamos a guiar la primera y la tercera columna. Es decir, la del centro, táchenla, ¿ok? Entonces me voy. Si ese patrocinador quiere pedir a su hermano que está en Venezuela, en Cuba, en Haití, ¿ok? O en Nicaragua, que son los que pueden hacer el parol humanitario, las nacionalidades que pueden, o Ucrania también pueden hacer el proceso del parol humanitario, si esa persona es solo, no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene nadie, él vive solo y va a pedir a su hermano, nos vamos a ir a dos personas. ¿Qué dice dos personas? Bueno, nos dice que esa persona tiene que tener 24.650 al año. Pero señora Rubia, lo tiene que tener en el banco. No. Al año él tuvo que haber cotizado en sus taxes un mínimo de 24.650. ¿Ok? Que como ustedes ven es una suma muy baja porque los que vivimos en los Estados Unidos sabemos que una sola persona no vive al año con 24.650 porque solo en renta pagaría más de la mitad. Es decir, le queda la otra mitad para estudio, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas cuentas no las vamos a sacar ahora. ¿Ok? Entonces tenemos que si esa persona vive, ese patrocinador, ese sponsor vive, tiene como beneficiarios o como miembros familiares a su esposa, él va a pedir a su hermano, quiere decir que se tiene que ir a la tabla de la pobreza o a la guía de la pobreza en el número 3 de la tercera columna, 31.075. ¿Por qué explico esto? Porque en la gran mayoría
de los procesos veo taxes de 7,000, de 9,000, de 15,000 pidiendo 3 personas. A lo que yo le hago el video a la persona entregándole todas las conclusiones de lo que veo para que su, llamémoslo así, su paralegal o su preparador o ellos mismos acomoden esa problemática, me consigo con las respuestas de estos compañeros en decirme que cada quien hace el proceso como lo vea mejor. Y resulta que no es así, señores. Esta tabla es la única guía que tenemos para decir junto a los taxes si esa persona es elegible, porque es la palabra, elegible para pedir a beneficiarios, llámense amigos, hermanos, conocidos, lo que quieran pedir. Entonces, ¿qué me está pasando? Que la gran mayoría me están pidiendo 3 personas, pero tiene en los taxes 15,000. Pero yo me voy a la tabla de la pobreza, que inclusive voy a colocarle la de UCI, está la tabla de la pobreza de pasitos migratorios, pero tenemos la de UCI, que también se las hice muy bonitas, ¿ok? Aquí está la de UCI. Si vemos la de UCI, nos dice el 125% de la pobreza y nos dice que 2 miembros del hogar, o sea, miembros del hogar del patrocinador, 2, ¿ok? Nosotros ya dijimos que nos vamos a guiar por el 125% porque el 100% es para personas especiales. Miembros de la guardia, miembros del ejército, etcétera. Entonces nos está diciendo UCIS, esta es de UCIS, nos está diciendo que, o bueno, no le llamemos de UCI, porque realmente es del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS. ¿Ok? Entonces, el departamento nos dice que para 2 personas, 2 miembros del hogar, debemos tener 24,650. ¿Ok? Pero si esa persona va a pedir a su hermano, entonces tienen que irse a 3. ¿Qué significa? Que me voy al 125% y tenemos que es 31,075, que como usted ve, 31,075 dólares anuales, por supuesto que la gran mayoría lo hace. Hay sus excepciones. Entonces, esa excepción, si no tiene estos numeritos, por supuesto que no puede pedir. Porque esto, el oficial va a decir, bueno, si este señor tiene 15,000, son 2 personas y me va a pedir a otra, él no tiene ni siquiera para él sustentarse, por lo tanto, yo ni le niego ni le afirmo, pero lo dejo ahí, el parol humanitario, porque él no tiene cómo sustentarse él ni su hogar, por lo tanto, menos traer a una tercera persona. Así de sencilla es la situación. Voy a otro caso que me llama muchísimo la atención cuando estoy revisando los paroles humanitarios hechos por el vecino que se vino y UCI lo aprobó, hecho por el amigo que se cree que lo sabe. Esto no es llenar un formulario, amigo. Esto lleva un proceso de estudio para que todo salga bien. Entonces, mis pobrecitos amigos oficiales de UCI, de CBP, están cargados de un montón de formularios inservibles. Y le pido disculpas a quien se ofenda, pero lo lamento. Si una persona, colega, amigo, hermano, pidió bajo la I-730 porque ganó su asilo y pidió a sus 2 hijos, ¿ok?
Ustedes tienen que ingresarlos aquí porque ellos pertenecen, son miembros del hogar, porque viven con usted. ¿Ok? Entonces, si esa persona tiene dos, ¿ok? Y va a pedir a su mamá, a su papá y a su hermano, ya serían 5 personas. Entonces, ¿cuánto nos dice la tabla de la pobreza que necesitamos? Esto es otro que le voy a dar el datico. Como mínimo para 5, 43.925, ¿dónde? En los taxes. Miren la columna 9, miren la columna 11 de los taxes, en los gross income, ¿ok? Señora Rubia, si ya no voy a pedir 8, sino voy a pedir 9. Bueno, usted tiene que tener en sus taxes, que mucho y la gran mayoría los tiene, para que lo sepan, más de 63.200. Y si lo hago con 63.200, sí se los van a aceptar, pero vayan más a lo seguro. Pero si voy a pedir 9, señora Rubia, bueno, aquí lo dice, mire, la tablita se lo dice. Aumente 6.425 más por cada miembro que usted agregue para patrocinar. ¿Ok? Entonces, mis amigos, UCIS, lamentablemente mis oficiales de UCIS, muchas personas inconscientes o personas que no tienen ningún tipo de preparación se han dado a la tarea de llenar a UCIS de muchísimos formularios que, como lo decimos en Venezuela, no van para el baile. No van para el baile. La persona tiene esperando, ayer revisé 3, uno de noviembre, uno de enero y uno de marzo. Entre esos 3 están los familiares, porque no son 3, es mamá, papá, hijo, el otro eran 2 hermanos, etcétera. Entonces, ¿qué significa eso? Que muchos se los hizo el amigo de, el vecino de, o los hicieron ellos mismos. Por lo tanto, señores, si no saben hacer algo como esto, no pongan su futuro en el limbo, no lo pongan. ¿Por qué? Porque sí, Venezuela está hecha un caos. Tenemos las fronteras de los Estados Unidos que están siendo infringidas por muchos de nuestros compatriotas porque nuestro país está en un total caos. Yo lo entiendo. Pero si nos están dando la oportunidad de esto, amigos míos, por el amor de Jesucristo, utilícenlo. No perjudiquen la vida de sus hijos. No se arriesguen a ser violadas, mamacitas. Papacitos, no se arriesguen a que le agarren a su hija para ser violada por estos sinvergüenzas inhumanos. Se los pido por favor.